Al menos 14 presos y otras evidencias fueron decomisadas. ¡Al piso, al piso, al piso, al piso! ¿Qué estás diciendo? Es el operativo Gran Fénix 35, realizado con inteligencia policial y la Fiscalía. Es una peligrosa banda que atracaba blindados y fue desarticulada. Ya les contamos. Bienvenidos a Impacto Semanal. En Guayas hubo 7 allanamientos dentro de la investigación por comercio ilegal de combustible. Veamos. Computadoras, facturas, documentos y dispositivos electrónicos fueron trasladados a la Fiscalía. Fueron 7 allanamientos en varias oficinas administrativas de gasolineras de Guayaquil y Milagro por el caso AAA. Según la publicación de la Fiscalía en su cuenta de X, son parte de una investigación por almacenamiento, transporte, envasado, distribución o comercialización de productos derivados de hidrocarburos. En una denuncia receptada por la Fiscalía, constan los nombres de los presuntos autores y cómplices del supuesto delito, y son Juan G., César B., José C., José F., el nombre de una empresa, Javier A., Fernando P., Antonio A. y Aquiles Álvarez Enríquez, alcalde de Guayaquil. Lo más importante de conocer de esta denuncia es el esquema que se utiliza para el contrabando de combustible. Las personas implicadas en la denuncia van a ser investigadas y tenemos que darle la oportunidad a la Fiscalía General del Estado para que realice su trabajo. El ahora denominado caso AAA empezó con la denuncia de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, quien pedía a la Fiscalía que se investigue un supuesto delito de tráfico ilícito de combustibles. Entre las irregularidades que constaban en aquel documento mencionaban que algunas empresas habían vendido más combustible del abastecido por Petroecuador. Asimismo, aparecía un vehículo a gasolina tanqueado con diésel. Estamos hablando de un carro con motor 1.400 centímetros cúbicos con un rendimiento de 60 kilómetros por galón. Es decir, que para que este carro pueda usar dicho volumen, tuvo que haber cargado decenas de veces al día y además haber recorrido toda la red vial del país 4 veces en un año, lo que es pues imposible. Tras los allanamientos, el alcalde Aquiles Álvarez publicó en sus redes sociales: nuestra posición es de total apertura para que hagan su trabajo, con confianza de que actuarán con técnica y justicia. No hay nada que ocultar y nada que temer. Ecuador tiene 23 jueces para resolver decenas de causas por terrorismo. Veamos. Violentos actos de terrorismo tomaron fuerza en los últimos años en Ecuador y ante esto el gobierno calificó de grupos terroristas a más de 20 bandas criminales el pasado 9 de enero. De allí a la fecha ya son cientos los capturados por el delito de terrorismo. Es cierto que hoy en día estamos en una especie de paréntesis y que se están endureciendo las penas para estos delitos, pero hoy en día ya existe y se los puede juzgar. ¿Qué es lo que sucede? La lentitud de los procesos judiciales, la multiplicidad de recursos, las medidas sustitutivas, el aplicar la prisión preventiva como una medida pues, de carácter personal de última ratio, es decir, cuando no sirven otras, recién aplicamos la prisión preventiva, y sobre todo el inadecuado uso de acciones constitucionales nos ha jugado en contra. Entonces, cuando ustedes ven que una persona cae, y por así decirlo, recae, en el camino sucedió todo esto. Hay un proceso que estuvo demorado, una detención que duró más de 24 horas, una prisión preventiva que duró más de un año. Y es que hechos como la explosión en el Cristo del Consuelo o los violentos ataques a sedes policiales en Durán y Guayaquil generaron terror en la ciudadanía, la misma que ahora pide severidad en sus condenas. En las partes de las leyes más fuertes, más severas para que estas personas
no atenten con las vidas inocentes. Pero además hay que resaltar que un grupo terrorista también puede cometer otros delitos de delincuencia organizada y no ser precisamente procesados por terrorismo. Nosotros necesitamos primero que sea la Corte Constitucional que establezca lineamientos, resoluciones por las cuales pues este tipo de acciones constitucionales, llámese de protección, de habeas corpus principalmente, sean dirigidas para temas muy puntuales y no para todos los casos. Por eso es que vemos de las personas detenidas pues con 3, 4 y 5 acciones de habeas corpus. El debido proceso es como una nube que está por encima de todos los procesos y que otorga pues estos beneficios a las personas pues que gozan de la presunción de inocencia a pesar de haber sido detenidos en flagrancia. La Constitución del 2008 introdujo nuevas acciones constitucionales, como la acción de protección y las medidas de carácter constitucional. Está también la acción de habeas corpus, en la que la condena queda totalmente eliminada. Wilman Terán intentó incidentar la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en su contra por el caso Independencia Judicial. Grave esta petición de habeas corpus que no pretende interrumpir su audiencia. En medio de incidencias en la Corte Nacional de Justicia, se llevó a cabo la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en el caso Independencia Judicial, en donde está siendo procesado el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, la ex vocal de la institución, Maribel Barreno, y otros 9 procesados. Diligencia que se le fue de las manos al juez Julio Inga, quien permitió incluso que Wilman Terán le grite y no respete la sala de audiencias. Y recalco, anoche para amanecer hoy, y no es un invento. Al final del día lo que representa esto es que existe una prepotencia por parte del doctor Terán, señor Wilman Terán. Esto viene radicado, inclusive, me imagino yo, es una opinión personal por el hecho de que recientemente le habían dado un espaldarazo los asambleístas de la Revolución Ciudadana respecto al juicio político, en el cual no se lo censuró, ni a él ni a la doctora Barreno, cuando en lo contrario una semana antes se le había censurado al vocal Javier Muñoz. Incluso para evitar a que la Fiscalía General del Estado presente el dictamen fiscal en contra de los procesados, se pidió la presencia de una ambulancia del Cuerpo de Bomberos para que revise al procesado Terán y con ello descartar que tiene una complicación en su salud. Los paramédicos lo revisaron y señalaron que se encontraba en buenas condiciones. En realidad, lo que procesalmente en la causa penal se evidenció que en realidad siempre obstruyeron la justicia por un plan ejecutado y forjado por los 3 vocales, Barreno, Terán y Muñoz, con la ayuda de los cargos de confianza que tenían sus asesores y secretarios, directores de control disciplinario. En medio de gritos de Wilman Terán hacia el juez e incluso a los presentes y policías que se encontraban en la sala, así se desarrolló la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, quien entró en etapa de deliberación y que se espera que en los próximos días el magistrado a cargo de esta causa convoque a las partes procesales para conocer la resolución y así conocer si son llamados o no a juicio los procesados en el caso Independencia Judicial, entre ellos Wilman Terán, que hoy guarda prisión preventiva, no solamente por esta causa, sino también por el caso Metástasis, en la cárcel de La Roca. El operativo Gran Fénix 35 dejó 14 presos y otras evidencias decomisadas. La banda atracaba a blindados. Fueron cerca de 15 órdenes de allanamiento que se ejecutaron de forma simultánea en las provincias de Guayas, Pichincha y Manabí. ¡Al piso, ¿qué estoy diciendo? La Policía Nacional, a través de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial y la Fiscalía, desarticularon a una peligrosa organización delictiva dedicada al robo de vehículos blindados, utilizados para el transporte de valores y así también de domicilios. Su modus operandi iba más allá de un simple atraco, pues planificaban los asaltos haciéndose pasar por policías, utilizando prendas de la institución, fingían operativos ingresando a las viviendas, maniataban a sus víctimas y se robaban todo lo que podían. En mi experiencia, ¿saben dónde hay armas? En los tanques del baño. Fusiles, pistolas, municiones de diferentes calibres, vehículos, motocicletas y más de $55,000 en efectivo. Es parte de la evidencia que se encontró en las intervenciones ejecutadas por parte de las autoridades y así también otros indicios que confirmarían su participación en las acciones delictivas que cometían, pues para perpetrar los crímenes utilizaban incluso chalecos antibalas,
que fueron encontrados en su poder. ¡Policía, abra la puerta! ¡Abre la puerta! Entre los 14 detenidos están 2 ex policías. Uno de ellos sería el cabecilla de la organización delictiva que mantenía en zozobra a varias provincias del país. Al piso, con la cabeza abajo. Tanto la Fiscalía como la Policía Nacional continúan con el proceso de investigación para lograr determinar si tendrían algún nexo con otra agrupación criminal y también si tienen relación con otras actividades ilícitas en las que podrían estar vinculados. Pues aparentemente también se dedicaban al transporte de estupefacientes. Se mantiene la protección para el alcalde de Durán. 20 policías lo acompañan en sus actividades. Los trabajos contra el crimen organizado se ejecutan en todo el cantón ferroviario. Los operativos han permitido importantes resultados, entre ellos el hallazgo de una oficina municipal paralela y una bodega con documentos relacionados a trámites de vehículos. No sabemos el grado de intervención de ningún particular todavía, eso será objeto de investigaciones, pero aquí ustedes están viendo cómo se usan papeles y especies valoradas de GATS municipales para saltarse procesos. Hemos descubierto en uno de los domicilios cierta documentación que tiene que ver al tráfico de tierras. Tenemos 7 personas aprehendidas. Sin embargo, la tarde del último lunes se registró un ataque armado contra 2 funcionarios municipales en una gasolinera de la avenida principal del cantón Durán. Aún se investiga la motivación del hecho. Luis Chonillo se solidarizó con los funcionarios en redes sociales y aprovechó para referirse a la disminución de su nivel de riesgo con base al último análisis. Pero el viceministro de Seguridad, Fausto Íñiguez, aclaró en entrevista que al alcalde no se le ha retirado ni un policía. Ahora el momento cuenta con 20 policías aproximadamente de unidades especiales, es decir, policías entrenados, especializados con armas cortas, armas largas. El alcalde tiene un vehículo blindado. Sin embargo, el análisis de riesgo personal arrojó que las condiciones de seguridad han mejorado. Antes únicamente de pronto circulaba en un vehículo que no era blindado y tenía 2, 3, 4 policías. Ahora las condiciones cambiaron y mejoraron las condiciones de seguridad del alcalde. Si bien es cierto, la amenaza se mantiene, eso no tiene discusión, pero la protección del alcalde ha mejorado también de una forma importante. Las instalaciones municipales también están resguardadas con 15 uniformados y agentes de unidades especiales, así lo constatamos. Funcionarios hicieron una evaluación de los resultados tras la intervención de Durán. La intervención policial y militar se mantiene en el territorio. Las autoridades hablaron sobre los últimos resultados de estos operativos. Sigue gente en territorio ya. Hoy mismo en esa misma zona se aprendieron a 3 personas que estaban vinculadas a las personas que se aprendieron la semana anterior. Sobre la intervención que se ejecuta en la Delia, la Policía Nacional se refirió a las entregas de las viviendas a sus verdaderos dueños. En la presente fecha ya se han entregado 70 viviendas a sus propietarios. Viviendas que fueron despojadas por estos cadeos de manera violenta. Además, aquí se hizo una comparación de las muertes violentas registradas en la semana 29 del 2023 con la misma semana de este año. Que va del 15 al 21 de julio, tenemos una reducción de menos 20 muertes violentas acá en el cantón Durán. El año pasado, en la misma semana 29, hubieron 25 muertes, hoy solamente tuvimos 5 muertes violentas. Hubo días ya donde tenemos 0 muertes violentas. La intervención es integral. La idea es devolverles la confianza a sus moradores. Desde las Fuerzas Armadas indican que van por buen camino. La intervención militar en el cantón Camilo Ponce Enríquez debe ser inmediata por la minería ilegal, señalan los expertos. Las ráfagas de disparos parecían interminables. La razón, enfrentamientos entre bandas delictivas que se disputan la minería ilegal en el cantón Azuayo.
se encontraban aproximadamente 20 sujetos armados con armas largas, tipo fusiles, realizando desmanes y presuntamente cometiendo asesinatos a personas no identificadas. Para retomar el control, los militares tuvieron que ingresar hasta el sector de la Independencia, específicamente en la mina La Tormenta, donde tras el combate se detuvo a 11 personas de la organización terrorista Los Lobos. Durante el enfrentamiento, los militares llegaron hasta el interior de una bocamina y rompieron una puerta blindada. Y se procedió a registrar el ingreso de la mina recorriendo aproximadamente 4 kilómetros en su interior, verificando 3 niveles y encontrando personal armado escondido en el interior de los mismos. Pero este no es el único evento violento que se ha apoderado de Camilo Ponce Enríquez. Ya semanas atrás se desató una ola de violencia reflejada en varios asesinatos, cuerpos decapitados y vehículos incendiados, por lo que la intervención militar resulta inminente. Estas estructuras criminales están privilegiando espacios específicos y eso ha hecho que se haga, en palabras del propio presidente, una focalización de la política o la segunda fase, que eso fue lo que ocurrió en Manta en primer lugar, en segundo lugar Durán y ahora en Ponce Enríquez. Y lo hace también a partir de los estados de excepción, que son 7 provincias. Entonces ahora lo que se busca es una presencia con mucha fuerza de la policía y obviamente de los militares. ¿Pero a qué se debe tanta violencia en este cantón que limita con 3 provincias del país, Guayas, Azuay y El Oro? ¿Es un punto estratégico o es la actividad minera que les resulta atractiva a los grupos criminales? Es básicamente la actividad minera y porque no ha habido una política específica frente al tema minero y eso ha hecho que justamente estos grupos criminales entren con fuerza allí. Lo que está ocurriendo es que como se está combatiendo de forma prioritaria el tema de homicidios, hay otro tipo de delitos que están tomando peso. Entre esos yo diría 3. 1, lo que significan secuestros. 2, lo que significan las extorsiones, es decir, las vacunas. Y 3, toda la cosa de la economía ilegal. Porque al cerrarse los ingresos, entre comillas, cerrarse, provenientes del narcotráfico, estas organizaciones que tienen un grupo no menor a 50.000 personas, tienen que financiar esas actividades y tienen que financiar esa sobrevivencia. Entonces están apareciendo hoy día nuevos delitos con un peso mucho más grande. Camilo Ponce Enríquez además sufrió el asesinato de su alcalde el pasado 17 de abril y el secuestro de 49 mineros que afortunadamente fueron liberados por los militares el pasado 3 de julio. Y al volver les contamos que el presidente de la República entregó nuevos créditos para emprendedores en Guayaquil. Además, amigos, el último informe de la autopsia de la subteniente Aidita Ati señaló que hubo violencia grupal en el femicidio. Estas y otras impactantes noticias al regresar. No se vayan. El presidente Daniel Noboa entregó nuevos créditos para emprendedores en Guayaquil. Atender a los ecuatorianos y darles lo que se merecen, principalmente a quienes más lo necesitan, es la misión de este gobierno, sostuvo el presidente Daniel Noboa durante la entrega de créditos de desarrollo humano. Hoy estoy aquí para apoyar a los guayaquileños que requieren ese impulso, esa puerta para alcanzar sus sueños. Esto va por todas las mujeres y hombres llenos de potencial y talento que necesitan esta mano para iniciar sus pequeños negocios. Las hermanas Yadira y Xiomara Navarro, madres solteras, son beneficiarias del bono y recibieron un nuevo préstamo para mejorar su negocio de venta de alimentos en el sur de Guayaquil. Su crédito es el número 20.000. Mi negocio viene es en casa y con este segundo crédito quiero ponerme un local, un pequeño local y agrandarlo. ¿Cuánto le prestaron la primera vez? 500. Y ahí este es mi segundo crédito, viene a ser de 1.200. Al igual que Yadira y Xiomara, miles de hombres y mujeres han logrado independencia y crecimiento con sus pequeños negocios. Estos créditos, en su mayoría, son utilizados por mujeres cabezas de hogar para emprender
La mayoría de estos créditos han dado como resultado emprendimientos que les ha permitido ser económicamente autónomas e ir mejorando su calidad de vida. La entrega simbólica de los créditos para hombres y mujeres emprendedores se llevó a cabo en el espacio integral familiar del Astillero del Ministerio de Inclusión Económica y Social, un lugar que estaba abandonado y fue recuperado por el gobierno. El gobierno firmó la garantía soberana por $50 millones para la prefectura del Guayas. Hemos venido a dar la cara donde otros gobiernos dieron la espalda, sostuvo el presidente Daniel Noboa durante la entrega del aval para financiamiento de obras para el GAT provincial del Guayas. El abandono, el hacerse loco y no dar la cara son las características típicas de los gobiernos que siempre le han negado las oportunidades a la provincia del Guayas. Hoy estamos aquí con todos ustedes para hacer la entrega del aval financiero a la prefectura del Guayas. Esta colaboración con el gobierno provincial no solo representa progreso, sino que también se traduce en generación de empleo, inclusión social, desarrollo productivo, agropecuario y turístico. La garantía soberana permite a la prefectura del Guayas acceder a un crédito por $50 millones a través del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, cuya inversión será en infraestructura vial y sanitaria para mejorar el sector productivo de la provincia. Este programa que ha sido trabajado no solamente para dar productividad, aminorar esas increíbles brechas de desigualdad en la ruralidad, está compuesto del desarrollo vial, de riego para productividad y también, por supuesto, para buscar la sostenibilidad de nuestra provincia. Para el gobierno central es necesario tener buenas relaciones con los gobiernos autónomos. Solo unidos se puede hacer un nuevo Ecuador, generando empleo y oportunidades para todos, manifestó Noboa. Nosotros tuvimos que poner la casa en orden por meses, 6-7 meses, de pagar cuentas atrasadas, meses atrasados con los GATS. Muchos alcaldes tuvieron también la paciencia, nos tuvieron paciencia porque entendieron que nosotros no fuimos los que dejamos el desastre, sino que estábamos recuperando el país de ese desastre. La prefecta Marcela Aguiñaga añadió que el próximo crédito será de $100 millones para la conectividad vial con otras provincias. Grave accidente de tránsito en el sector de la Ruta Viva en la capital. El saldo es trágico. Se mató, se cruzó al otro lado. El conductor de un vehículo grabó el momento del accidente. Nadie le daba chance. Esas son las consecuencias, señores. Minutos después, las imágenes cuentan la magnitud del impacto. El camión que viajaba en el sentido Quito-Tababela en la Ruta Viva aparentemente se quedó sin frenos. Chocó a un vehículo de alta gama en el trayecto. Intentó pegarse contra las barandas de protección. Se cruzó de carril y se impactó con otros vehículos que venían en sentido contrario. Iba al aeropuerto a recibirle a mi yerno. Mi hija quedó en el departamento con mis 2 nietos. Ventajosamente se atrasaron y el golpe justamente fue en el car seat, donde hubiese estado mi nieta de 2 años y en el lado donde estaba mi hija de copiloto. Recibí un impacto fuera de serie, el peor golpe que he recibido material en toda mi vida. El chofer de esta motocicleta se salvó de milagro. Se impactó contra uno de los vehículos, pero no se viró. Solo sufrió golpes. El impacto más fuerte fue contra otro camión que venía en sentido contrario. En uno de los 2 carros pesados estaba atrapado el conductor. El rescate tardó al menos 1 hora. Él sí está vivo, sí está vivo. Él está vivo. Es que él estaba viniendo acá y mi tía venía atrás, por eso no sabíamos cómo era, porque alguien nos dijo que el camión se ha venido y no impacta, pero los carros dicen. ¿Y de dónde venía el señor? Disculpe. De aquí, de la casa. El conductor de uno de los vehículos falleció. Sus familiares llegaron al sitio del accidente y se enteraron de la noticia. Una mujer que vive en el sector cuenta que el conductor del camión que supuestamente se quedó sin frenos alertó de eso en el trayecto. Desde el puente de arriba, desde dónde se le fue los frenos, no sé, pero desde el puente de arriba él venía, les pitaba, les hacía seña a los otros carros que se aladen y desesperado él con la mano de él nomás les hacía y de allá para acá abajo como ya no se alcanzaba a ver, entonces ya no le pudimos ver más. Según el reporte de la Agencia Metropolitana de Tránsito, en el choque estuvieron 6 vehículos pequeños y 2 camiones. Hubo 6 personas heridas y un fallecido.
Nuevo escándalo de falsificación de edad e identidad en el fútbol ecuatoriano. Conozcamos de quién se trata. Estas imágenes, aparentemente inofensivas de un partido sub-13, encendieron el debate en las redes sociales. La contextura y la altura de algunos jugadores ha hecho dudar a más de uno sobre la edad de algunos jugadores de las formativas. Ocurre en medio del escándalo de Alexander Bolaños, cuyo nombre era en realidad Romario Bolaños. El futbolista está en el centro de la polémica. Fue sancionado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol con 3 años de suspensión tras descubrirse que habría falsificado su edad. Según la sanción de la FEF, tenía casi 30 años, pero se hacía pasar como alguien de 26. Se bajó 4 años. Su ex equipo rechazó estas prácticas en el fútbol. Independiente del Valle informa que se ha rescindido el contrato con Alexander Bolaños por falsificación de documentos, una vez que el ente encargado y rector del fútbol ecuatoriano ha comprobado y sancionado al jugador. En la sentencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol se menciona el nombre de una exalcaldesa de Esmeraldas, que años atrás trabajó en el registro civil y habría facilitado la documentación al futbolista. Este no es un caso aislado. La historia reciente del fútbol ecuatoriano ha visto casos similares, como el de Byron Castillo, por el que la selección del Ecuador estuvo por perder la clasificación al Mundial. Byron ha presentado un pasaporte y el TAS emitió un dictamen justo antes del Mundial en el que se da alguna información y dice el TAS que ese documento tiene información que no corresponde a la verdad. Hay quienes señalan que no habría nacido en el Ecuador y por eso entiendo que la selección no lo convocaría más y vamos a ver si en los próximos días Barcelona no puede tener alguna dificultad en ese sentido. El caso Chilacheme, por otro lado, fue descubierto utilizando una identidad falsa para jugar en un equipo de la Serie A. Que no era Gonzalo Chila, sino Ángel Cheme, que años atrás se había producido una reducción entre comillas de edad y se intercambió la identidad con un pastor guayaquileño. Ambos casos evidencian un patrón preocupante en el que los jugadores, incluso a temprana edad, recurren a la falsificación de documentos. Cuando existe una ventanita abierta en los controles, seguro conlleva a que tanto los familiares, los jugadores, los deportistas y seguro también las autoridades, llámese dirigentes deportivos o funcionarios de instituciones públicas, se aprovecha de situaciones como esa y se ingresa por esa ventana. Intentamos conocer la versión de los dirigentes o representantes de 4 equipos de fútbol de la Serie A. Ninguno accedió a una entrevista. La desaprobación de la Asamblea Nacional en julio de 2024 supera el 76% según la empresa Cedatos. En la Asamblea Nacional es cada vez más común ver las luces del Salón Nela Martínez apagadas. Con frecuencia ahora las actividades son virtuales, incluso las sesiones del Pleno. Sucede luego de que algunas empresas que manejan datos publicaran resultados de las últimas encuestas. Polibio Córdoba cuenta que el estudio que efectuaron en julio revela que solo el 9.8% de los consultados confía en la Asamblea Nacional. Esa institución empezó el periodo con un nivel de confianza del 39%. Generalizando, vamos a decir, 10 de cada 100 confían en la Asamblea. O sea, está lejos de lo que siempre ha esperado y espera. Esta misma empresa publicó días atrás otros datos. Solo el 15% de los consultados aprueba la gestión de la Asamblea Nacional. Más del 76% dijo que desaprueba. La pugna entre el grupo A, B, C o D por conseguir el mayor poder. Y esa pugna es la que la población rechaza. Además del 84% no cree en la palabra de los asambleístas. Jorge es uno de ellos. Explica por qué. Solo pasan peleando y entonces no debería ser esa situación. Nos da una expectativa, mala imagen a otros países. En una entrevista en un medio digital, el presidente de la Asamblea Nacional defendió el trabajo de la legislatura. La Asamblea aprobó 25 leyes, es decir, no hemos parado en la aprobación de leyes y agárrese de la silla. La mayoría de esas leyes que hemos aprobado, las hemos aprobado o con más que una mayoría calificada o con unanimidad.
Estos datos fueron publicados luego de que la Asamblea Nacional evitó censurar políticamente a Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, y detenido en la cárcel La Roca en Guayaquil por corrupción. Cronfle dijo que entiende el malestar de la gente y habló de responsables. Se generaliza muchas veces con la Asamblea Nacional, sí, porque de ahí salen las decisiones. En este caso particular, quienes se abstienen es Revolución Ciudadana, única y exclusivamente. Según un análisis de los resultados de las últimas encuestas, la aprobación de la Asamblea Nacional sigue cayendo. La intención de 9 parroquias de conformar un nuevo cantón es rechazada por exalcaldes de Quito. La intención de dirigentes de las parroquias de Nayón, Cumbayá, Tumbaco, Puembo, Pifo, Yaruquita, Babela, El Quinche y Checa es conformar un nuevo cantón y separarse de Quito. Por la falta de inversión pública. No tenemos ninguna inversión, no hay un parque lineal, no hay un sistema de agua pública que sea mejorado. Cuentan con requisitos como tener más de 10 años de creación, un informe del municipio aprobado por el exalcalde Jorge Yunda, la delimitación física del nuevo cantón y el apoyo de la ciudadanía. Es un proceso que involucra tanto a la prefectura de Pichincha, el municipio y a la misma ciudadanía. Esto tiene que emitirse a una consulta popular. Pero el deseo de los dirigentes de las parroquias podría ser una mala idea según exalcaldes, que señalan que Quito es un distrito metropolitano como sucede con las principales ciudades del mundo. Van a tener que crear un municipio con el alcalde, con los concejales. Se van a comer el presupuesto en burocracias. No van a ganar nada y lo van a perder todo. Inclusive desde el punto de vista identitario. Yo vivo en Conocoto 50 años, pero me siento quiteño. Para Paco Moncayo, Augusto Barrera, Roque Sevilla, Andrés Vallejo, Mauricio Rodas y Santiago Guarderas, la solución no es la división, sino la descentralización y modernización para atender las necesidades de todas las parroquias. Dividir por cantones traería consigo unas dificultades y un costo administrativo gigantesco y una ineficiencia muy grande. ¿Cómo vamos a manejar la parte vial? ¿Cómo vamos a manejar el aeropuerto? ¿Cómo manejamos las empresas municipales de recolección de basura, de agua potable, de alcantarillado? La creación de nuevos cantones implica un largo y complicado proceso que no siempre trae beneficios según los exalcaldes y hacen un llamado a las autoridades y a la ciudadanía a trabajar conjuntamente para superar las necesidades. Y 1.500 guardias de seguridad se sumarán al eje preventivo mediante un aplicativo que les permitirá reportar la emergencia. Los guardias de seguridad ahora serán los ojos, oídos y voz para reportar delitos. La Policía Nacional desarrolló para ellos un enlace en el cual pueden alertar delitos flagrantes y preventivos. Se genera el reporte y el UPC más cercano va a recibir esta alerta de manera geolocalizada, lo cual va a permitir a la Policía Nacional tomar acción de manera oportuna e inmediata. Según las autoridades, hasta el viernes de esta semana el aplicativo será distribuido a los guardias de seguridad. Ellos en este enlace podrán reportar muertes violentas, robos a personas, a domicilio, en motocicleta y robo de accesorios. El enlace está georreferenciado para que en 5 minutos llegue la policía a atender la emergencia. El vigilante, quien es el encargado de estar en la noche, en la madrugada, en el día, es la persona que está en el campo, es la persona que le va a dar directamente esa información. Los guardias de seguridad también podrán reportar actos preventivos como libadores, sospechosos, vehículos sospechosos y escándalos públicos. La facilidad de detallar en modo texto hasta 5.000 caracteres, es decir, podemos especificar si hay una persona sospechosa al borde de una moto, un vehículo polarizado sin placas y adicional nos permite tomar una fotografía en tiempo real. Serán 1.500 guardias de seguridad de 255 empresas distribuidas en 19 zonas priorizadas. Se espera que para el mes de diciembre se aplique este sistema en todo el Ecuador. Y al volver les contamos que el presidente Biden no será candidato. En su lugar estará Kamala Harris para correr por la presidencia de los Estados Unidos. Y de vuelta al país, el tráfico de tierras en Guayaquil es un delito que involucra al poder y la política. Ya volvemos en Impacto Semanal. Las ciberestafas dejan miles de víctimas en Ecuador. Al menos el 1% de la población sufrió alguna vulneración. Veamos.
Los ataques por medios digitales no dan tregua y cada vez se reportan más casos sobre la vulneración en la seguridad de la información. Según cifras de la Policía Judicial de la Zona 8, existen 478 denuncias sobre apropiación fraudulenta por medios electrónicos, 35 denuncias por acceso no consentido a un sistema informático y 5 denuncias por interceptación ilegal de datos. Es cierto, no está cuantificado. El deseo de tener una casa propia es aprovechado por criminales que mezclan violencia, corrupción y abuso de poder. El sueño de poseer una vivienda se puede convertir en una trampa mortal cuando aparecen las mafias que lucran de la migración acelerada del campo a la ciudad. Esta crisis se manifiesta de forma violenta, con extorsiones, desplazamientos forzados y violación de derechos humanos. Es la mafia de las tierras. El experto Daniel Pontón dice que estas mafias no solo quieren propiedades, sino que buscan hacer de estos sus territorios. Una vez que usted controla la población, controla una serie de dinámicas sociales y económicas que está alrededor de ello. Por lo tanto, también es caldo de cultivo para la proliferación aún más del fortalecimiento de estos grupos criminales. Un informe de la FAO contabilizó que hasta 2022, cerca de 2 millones de hectáreas en Ecuador están en conflicto por tráfico de tierras. En Guayaquil, por ejemplo, desde la segunda mitad del siglo XX, ha sido un epicentro de ocupación y apropiación ilegal. Los traficantes de tierras disfrazados de promotores inmobiliarios se apoyan en una red de corrupción que involucra a políticos corruptos y mafias organizadas. Pablo Muentes, actualmente detenido en la prisión de máxima seguridad La Roca, encarna el rostro más visible de estas mafias. Mayra Salazar reveló que, entre otros delitos, se apropió ilegalmente de más de 260 hectáreas en el Cantón Durán, valoradas en más de $1.200.000. Muentes habría utilizado testaferros para encubrir sus actividades ilícitas, como evidencian los expedientes del caso Purga. En Durán, por ejemplo, los grupos narcocriminales extorsionan a residentes con cuotas de hasta $5.000 para permanecer en sus hogares. Además, imponen tarifas de entre $500 y $10.000 para iniciar un proceso de falsa legalización o adjudicación de terreno. Hemos estado ya 22 años en posesión y ahora últimamente por toda esta área hemos visto gente queriendo intimidar. La intervención más reciente en la finca La Delia reveló la magnitud de los traficantes de tierras. Guayaquil vibra y retumba con sonidos característicos que permanecen en el tiempo, también con armonías que le brindan identidad. Este es nuestro homenaje al puerto principal. Venga el centro, Bahía. Nivel solita. ¡Ahí la coca! Son las voces que matizan los sonidos de una urbe agitada. Son como ritmos musicales que hablan de su esfuerzo y progreso. Yo ya tengo como 40 años vendiendo esto, cuando valía 4 reales el pedazo. Aquí está mi suerte llorando polvo, aquí está mi vida llena de dolor. Yo le di abrigo, yo le di amor. En Guayaquil hay talento, ese que se mezcla con el ruido de la ciudad. Las melodías de una hermosa voz nos sorprende en el camino. Yo no sé por qué encontraste otro cariño, a pesar de que de tu alma es tu destino. Pero también hay sonidos ausentes que estas imágenes traen a su mente y se inmortalizaron en algunas veredas de la urbe Huancavilca. El betunero, el canillita, el cangrejero, el hombre de la campana y
Si su niña anda inquieta, cómprele una galleta. Hay de sal y de vainilla para la linda chiquilla. Espero que la consienta y que no se me resienta. El rey de la galleta. Bueno, eran muchos amores finos que los entusiasmaba a la gente, lo seguían a él, lo seguían porque era muy educado con su manera de expresarse para poder vender las galletas. Aún con la regeneración y con ciertas ordenanzas, ellos están en las calles porque son la esencia de la perla del Pacífico. Pero también hay sonidos armónicos, cuyos acordes, combinados con hermosas letras, evocan maravillosos momentos vividos en Guayaquil y brindan identidad musical. La banda logra transmitir, por lo menos en el momento de las presentaciones, que la gente pueda olvidarse de los problemas cotidianos que tenemos todos, de una u otra índole. La música hace eso. Aún con la regeneración y con ciertas ordenanzas, ellos están en las calles, porque son la esencia de la perla del Pacífico. Venga, deliciosa gelatina, venga por su colágeno. De café, loquiño, manzana, uva, fresa. Es lo que describe a Guayaquil como madera de guerrero. Les agradecemos por su sintonía y les esperamos en el siguiente programa con más noticias que suceden en el mundo entero. Todos los sábados a las 13 y a las 20 horas compartimos las noticias de Impacto Semanal. Hasta entonces, buena suerte.